Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos, Erkan Meriç y su declaración sorprendente sobre Asal Suba. ¿Qué hay detrás de esas palabras que han encendido las redes sociales? Todo comenzó cuando Erkan Meriç, reconocido por su papel en la exitosa serie Adnsen Koy, dio una entrevista inesperada. En medio de preguntas sobre su carrera, dejó escapar una confesión que nadie esperaba. Asal me dijo que no me quería, pero sus ojos decían otra cosa. Una frase corta, directa, pero llena de misterio. En cuestión de minutos, esa declaración se convirtió en tendencia y abrió un debate interminable entre sus seguidores. Las cámaras captaron a Erkan en un ambiente relajado, pero su mirada mostraba una mezcla de nostalgia y confusión. No lo digo para generar polémica, lo digo porque fue lo que sentí en ese momento, explicó él, mientras las redes explotaban con miles de comentarios. Algunas fanáticas expresaron apoyo absoluto, asegurando que el amor entre ambos era real, aunque no se hubiera concretado públicamente. Otras, en cambio, consideraron que esas palabras no debían salir a la luz porque podían herir a Asal. La prensa no tardó en buscar la versión de Asal Suba. Ella, con su estilo siempre sereno, respondió ante los micrófonos: yo siempre he sido clara con mis sentimientos. No me gustan los malentendidos, y prefiero que la gente recuerde lo bueno que vivimos trabajando juntos. Aunque sus palabras fueron firmes, muchos destacaron la ligera sonrisa que se dibujó en su rostro. Esa sonrisa fue interpretada por algunos como un indicio de que, tal vez, la historia entre ellos nunca estuvo completamente cerrada. Los fanáticos recordaron de inmediato escenas icónicas de la serie donde la química entre ambos era imposible de ocultar. Esa chispa no era solo actuación, se notaba que había algo más, comentó una seguidora en redes. Y es que durante años se especuló sobre un romance fuera de cámaras, algo que ambos siempre negaron públicamente. Sin embargo, la reciente confesión de Erkan ha reavivado todas esas teorías. Un periodista, insistiendo en obtener más claridad, le preguntó a Erkan si aún siente algo por Asal. Él, visiblemente incómodo pero sin perder la sonrisa, contestó: el corazón no se puede controlar tan fácilmente. Lo que sentí, lo sentí de verdad. Con esas palabras, el actor avivó aún más la curiosidad del público, dejando abierta la posibilidad de que los sentimientos todavía existan. Mientras tanto, en plataformas como Twitter y TikTok, los usuarios han creado videos, memes y hasta análisis del lenguaje corporal para intentar descifrar la verdad. Una usuaria escribió: cuando alguien dice que no te quiere, pero te mira como Asal miraba a Erkan, es imposible no sospechar. Otra comentó: tal vez ella no quería admitirlo públicamente, pero sus gestos lo decían todo. La historia no se detuvo allí. Tras las declaraciones, varios programas de entretenimiento comenzaron a debatir intensamente sobre el tema. Algunos panelistas defendían la sinceridad de Erkan, afirmando que su comentario no era un ataque, sino un desahogo personal. Otros, sin embargo, señalaban que abrir viejas heridas en público podría afectar no solo a Asal, sino también a la relación profesional que ambos mantienen dentro de la industria. La tensión entre la privacidad y la curiosidad pública alcanzó un punto máximo. Con el paso de los días, revistas digitales lanzaron encuestas: ¿crees que aún existe amor entre Erkan y Asal? Miles de personas participaron, y el resultado fue sorprendente: un 68% votó afirmativamente, mientras que un 32% aseguró que lo suyo había terminado hace mucho tiempo. Este tipo de reacciones solo alimentaron más titulares, y cada declaración, por mínima que fuese, se convertía en noticia. Mientras tanto, la agencia de representación de Asal emitió un breve comunicado: nuestra artista está enfocada en sus proyectos actuales. Agradecemos el interés del público, pero pedimos respeto hacia su vida privada. Una respuesta diplomática, sin entrar en detalles, pero que dejaba claro que la actriz no quería prolongar la polémica. Sin embargo, el silencio de Erkan tras su confesión inicial generó aún más especulaciones.
¿Guardaba nuevas revelaciones? ¿O simplemente prefería dejar que el tiempo calmara la tormenta? En foros de fans, las discusiones se volvieron interminables. Algunos recordaban entrevistas pasadas en las que Azal elogiaba la disciplina y profesionalismo de Erkan. Otros citaban frases ambiguas que él había dicho en eventos, como algunas historias no terminan, solo se transforman. Estas interpretaciones mantenían viva la llama del misterio. Incluso surgieron hashtags como #Eras y #Siempre Juntos, que llegaron a posicionarse en tendencias globales. Lo interesante es que este fenómeno no solo quedó en la esfera mediática. Psicólogos y expertos en comunicación comenzaron a analizar públicamente la situación. Un especialista comentó en televisión: lo que vemos aquí es un ejemplo clásico de cómo la percepción de la audiencia puede distorsionar la realidad. Una simple frase puede convertirse en un relato romántico colectivo. Esta visión abrió un nuevo debate: ¿es realmente importante lo que sintieron, o lo que la gente quiere creer que sintieron? La propia Azal, días después, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram. En ella aparecía sonriente, disfrutando de un café en Estambul, sin ninguna referencia al tema. Pero sus seguidores no tardaron en vincular la publicación a la polémica. Los comentarios iban desde "esa sonrisa es por Erkan" hasta "ella quiere demostrar que está tranquila". Lo que para algunos era solo una foto cotidiana, para otros se convirtió en una pista más en este rompecabezas emocional. Por otro lado, los medios turcos aprovecharon para repasar la trayectoria de ambos actores. Se resaltó cómo, a pesar de la intensidad de los rumores, siempre cumplieron con sus compromisos profesionales. Nunca hubo escándalos en los rodajes, y ambos se mostraron respetuosos con sus compañeros de elenco. Esto llevó a algunos críticos a afirmar que, incluso si hubo sentimientos personales involucrados, lograron mantener la madurez necesaria para no afectar su trabajo. A medida que la conversación seguía creciendo, también surgieron teorías más arriesgadas. Algunos usuarios aseguraban que todo era una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto juntos. No sería raro que en unos meses anuncien una serie o película, y todo esto haya sido parte del marketing, escribió un fanático en Twitter. Esta hipótesis, aunque especulativa, no fue descartada por completo, pues en la industria del entretenimiento los límites entre la realidad y la promoción suelen difuminarse. El debate sobre si se trató de una confesión genuina o de un movimiento calculado sigue abierto. Lo cierto es que, mientras Erkan y Azal continúan con sus respectivas carreras, la audiencia parece más unida que nunca en torno a ellos. Cada gesto, cada palabra, se analiza con lupa. Y así, lo que empezó como una declaración espontánea se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Lo más fascinante de todo esto es que la historia aún no tiene un desenlace claro. Quizá nunca lo tenga. Tal vez el verdadero atractivo para los seguidores radique en esa ambigüedad, en la posibilidad de imaginar lo que pudo ser y lo que aún podría ser. Porque, al final, más allá de las declaraciones y los titulares, lo que mantiene viva la conversación es la eterna fascinación por el amor no resuelto. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este emocionante tema. No olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario con su opinión y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo capítulo con más noticias del mundo de las celebridades.